Do you wanna stay with me? Do you wanna stay? Do you wanna stay with me? Do you wanna stay with me? Do you wanna stay? Do you wanna stay with me? ¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Se nos está yendo el verano, ya estamos en otoño. Estamos en otoño y disfrutando el sol acá un poco. Hoy tenemos una entrevista espectacular, así nos adentramos en el mundo del estilo Sabadell, que en mi opinión el Sabadell es como una mezcla entre el itarodisco y el eurodisco. Pero para hablar de Sabadell vamos a estar entrevistando a Alan Cook, que nos va a estar contando sobre sus inicios en el mundo de la música, cómo surge Alan Cook el proyecto, cómo surge el estilo Sabadell y mucho más. Así que si te gusta este tipo de música, esta entrevista no te la puedes perder. En una primera instancia, Alan Cook nos va a estar contando cómo fue su inicio en el mundo de la música y sus influencias musicales, así que presten atención a su respuesta. Hola a todos, soy Alan Cook. Bueno, mis inicios pues se remontan a partir de los 6 años comencé en el Conservatorio de Música, ¿no? Y bueno, a partir de allí no dejé de estar entusiasmado con la música, intentar reproducir y copiar las canciones de mis ídolos en aquella época, de Stevie Wonder, de Peter Frampton, todos los artistas, ¿no? que me llamaban la atención, hasta los Carpenters, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Entonces, bueno, seguí tocando. A partir de los 14, 15 años ya comencé a trabajar y tocar con grupos, y con 15 años hice mi primera actuación profesional, ¿no? O sea, cobrando, ¿no? A partir de ahí yo soy de Tarragona, de una ciudad cercana a Barcelona, ¿no? Y me fui a estudiar a la universidad a Barcelona, y allí, pues bueno, para ayudarme a pagar los estudios, ¿no? Empecé a trabajar en clubs nocturnos, en pubs, en salas de fiestas, etcétera, ¿no? Pues cantando y tocando la guitarra, ¿no? Una guitarra eléctrica, y cantando pues los temas de la época, sobre todo música negra, blues, etcétera, ¿no? Entonces eso me permitió entrar en el circuito de los estudios de grabación y me convertí en un cantante de sesión. Me dedicaba sobre todo a imitar voces. He hecho cientos de comerciales, ¿no? Para televisión, para radio, para cine, etcétera. Incluso también me metí en el mundo un poco del doblaje, ¿no? Y fue una época muy interesante. En esa época, ¿no? Dos productores que fueron muy conocidos del itarodisco y del Sabadell Sound, como fueron Alex y Checho Soler, ¿no? Eran asiduos a uno de los locales donde yo trabajaba, y bueno, me propusieron cantar, ¿no? Uno de los temas, una producción que se presentó a Max Music, y bueno, el resto es historia, ¿no? Y fue cuando empecé a conocer y entender. Yo venía más del mundo del jazz, y empecé a entender el mundo del itarodisco, ¿no? y del Sabadell Sound. Y así fueron mis inicios, muy simples. Mucho trabajo, ¿no? Y mucha dedicación, y a la vez mucho amor, ¿no? por el trabajo que tenía. Para saber un poquito más del estilo Sabadell, le preguntamos a Alan Cook cómo surge esta tendencia musical en España en los 80s, así que presten mucha atención al respecto. El Sabadell Sound nació, bueno, pues a principios de los 80, ¿no? Aquí empezó a llegar toda la música del itarodisco de Italia, ¿no? Y entonces, pues las productoras y discográficas independientes, ¿no? Como Max Music, Blanco y Negro, Records, muchas más, Don Disco, etcétera, ¿no? Pues empezaron sobre todo Max Music, que fue la pionera, ¿no? Comenzaron a producir con artistas locales, ¿no? Música similar, ¿no? Y el resultado no fue exactamente igual que el itarodisco hecho en Italia, sino que aquí pues teníamos nuestra idiosincrasia, ¿no? Y nuestra música tal vez tenía, no sé, ese pozo de los músicos, ¿no? Muy profesionales que había en Barcelona en aquella época. No quiere decir que no los hubiera en Italia, ¿no? Pero
era un mundo distinto, ¿no? Y entonces, pues bueno, se aplicó ese sello del Sabadell Sound, ¿no? Porque mi compañero en Max Music, David Lyme, Jordi Cubino, muy conocido, ¿no? Pues fue uno de los pioneros en esto y la mayoría y muchos de los artistas eran de la zona de Sabadell, que es una ciudad industrial, ¿no? Que está cerca de Barcelona. Y por eso se le llamó Sabadell Sound, ¿no? Para diferenciarlo del italo disco puro y duro, ¿no? Que tenía esas características más italianas, ¿no? ¿Qué opina Alan Cook respecto a la música de hoy? ¿Es mejor o peor que la música de los 80s? Presten atención. Bueno, pues mi opinión sobre la música actual comparada con la música de los 80, bueno, es muy distinta, ¿no? Porque tenéis que pensar que en los 80 estábamos comenzando a que la tecnología se aplicara a la música, ¿no? Era una época muchísimo más analógica, ¿no? Con los primeros secuenciadores, muchos sintetizadores, nos dedicamos a investigar, ¿no? A buscar nuevos sonidos, ¿no? Salieron las cajas de ritmo, todo se hizo un poco más fácil, pero seguía siendo muy artesanal, ¿no? Y realmente necesitábamos de la ayuda de buenos productores, de buenos músicos, ¿no? Para que todo saliera como era debido, ¿no? Y compararlo con la música actual es harto difícil, ¿no? Porque actualmente no estamos en la era digital, ¿no? Y las herramientas que se utilizan ahora son, bueno, sensiblemente más rápidas, ¿no? Y más eficaces, ¿no? Que en nuestra época, ¿no? Todo se hace muchísimo más rápido, ¿no? Antes podíamos cantar solo los que podíamos cantar, ¿no? Actualmente pues existen herramientas digitales que hacen que cualquier persona, prácticamente sin un gran sentido de la musicalidad, pueda grabar aparentemente, ¿no? Eso tal vez no me gusta demasiado de la actualidad, pero los buenos artistas no tienen época. Yo creo que hay grandes artistas en los 90, en los 2000, actualmente, no sé, por hablar de Prince, por hablar de no sé, tantos artistas, ¿no? Pero no creo que la música sea ni mejor ni peor. La música es una cosa muy subjetiva y depende de cómo la entendemos los que la escuchamos, los oyentes, ¿no? Y qué sentimientos nos genera, porque al final la música se dedica a generar sentimientos, ¿no? en la gente, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Cuando te dicen, conocí a mi mujer escuchando tu música, ¿no? Eso es importante y eso es atemporal. No creo que sea ni mejor ni peor la música de los 80 o la música actual. Es distinta, ¿no? Se refleja la sociedad y el mundo en que vivimos. Le preguntamos, como es costumbre aquí en el canal, si tuviese la posibilidad de volver al pasado, si cambiaría algo o no, y esta fue su respuesta. ¿Qué cambiaría si volviera a los 80? Yo, absolutamente nada, ¿no? Porque la gracia y lo interesante de los años 80 era el descubrimiento, el aprendizaje, ¿no? Estábamos utilizando, pues esto, herramientas nuevas, ¿no? Mezclando el mestizaje de diferentes músicas, ¿no? Entonces, fue una época, no sé, de explosión, ¿no? En España concretamente, ¿no? Pues veníamos de una dictadura, ¿no? Y fue una época muy de apertura, de abrirse al mundo, ¿no? Yo no creo que cambiaría nada. Yo creo que cada tiempo tiene su gracia, ¿no? Y los 80 tenían muchas, ¿no? Sí que se hicieron muchas locuras, ¿no? Pero también se hacen ahora, ¿no? Por lo cual creo que no cambiaría ni una coma de los 80. Y como cierre de esta entrevista, Alan Cook nos dejó un mensaje para todos los fans de este hermoso estilo musical de los 80s. Y bueno, quiero enviar un abrazo muy grande y muy afectuoso a todos los amigos y a los seguidores, ¿no? Del Italo Disco, del Sabadell Sound, ¿no?
en América Latina, en Argentina, donde me unen lazos familiares, ¿no? Porque ya sabéis que los gallegos tenemos todos un tío en América y a mí me toca por las dos partes, tanto la materna como la paterna, ¿no? Y bueno, recuerdo yo, no sé, en Venezuela, en Colombia, en México, ¿no? En Argentina, ¿no? Pues bueno, pues tuve muchos éxitos, ¿no? En Estados Unidos también, ¿no? Y realmente, bueno, voy por mi trabajo, voy a menudo, ¿no? Sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Alguna vez a México, ¿no? A Argentina, pues voy por motivos familiares de vez en cuando. Y la verdad es que, bueno, un abrazo a todos, ¿no? Y sabed que, bueno, vuestro amigo Alan Cook sigue vivito y coleando y que alguna cosa más haremos. Gracias por vuestra atención y un abrazo desde Barcelona. Hasta la vista. Adiós. Bueno amigos de YouTube, esto fue todo. Le quiero súper agradecer a Alan Cook por su tiempo brindado. La verdad que estuvo fantástico poder haber estado en contacto con él y conocer un poquito más de este estilo Sabadell. Te recuerdo que tengo Facebook, Instagram y Spotify para que te suscribas con el mismo nombre del canal, Retro Talking Mix. Déjame en comentarios qué te pareció esta entrevista y si no estás suscrito puedes hacerlo en este momento y activar la campanita si no te perdés ninguna de las novedades que voy a estar subiendo a futuro en el canal. Un abrazo grande a todos los fans de la música retro y nos vemos en un próximo video. Chau chau.